queridos hermanos, hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, es decir, la celebración de Dios que es amor, Dios que es comunión, pero Dios que se pone al servicio de nuestra humanidad. Él es el único Dios que se manifiesta como Padre en la creación y que es proclamado por Moisés, como hemos escuchado en la primera lectura, como un Dios compasivo, un Dios bondadoso, lento a la ira y grande, pródigo en el amor y fidelidad con todo su pueblo elegido. Es un Dios amor que se revela de manera especial en el Hijo Jesús, para que todo el que cree no muera, sino tenga vida eterna. Así lo hemos escuchado en el Evangelio. Y es el Dios que permanece siempre con nosotros en la Iglesia para que tengamos gracia y paz, como nos dice el apóstol San Pablo. También, pero no podemos olvidar que en esta semana hemos asistido una vez más a situaciones de conflicto en nuestras ciudades. También estamos asistiendo a la cumbre de los países pobres o en vía de desarrollo. A la cumbre de los países, es una cumbre alternativa a la de los países ricos. Todas estas situaciones, conflictos, cumbres diferentes, nos hacen pensar a situaciones de confrontación, de contraposición de poder. Ayer, todo el mundo, o directamente o por televisión, hemos asistido a la entrada folclórica que llamamos Señor del Gran Poder. Seguramente es una gran manifestación de fe de nuestro pueblo. Desechamos, obviamente, los excesos que hay, porque siempre son malos, pero expresa de una u otra manera la fe y la religiosidad profunda de nuestra gente. Miren, en estas situaciones hablamos de poder o hasta hablamos de gran poder. Pero uno se pregunta, ¿cuál es el poder de los hombres? ¿Y cuál es el poder de Dios? Algunas citas bíblicas nos iluminan en nuestra reflexión. En el bautismo de Jesús al río Jordán, se escuchó la voz desde el cielo que decía: "Este es mi Hijo, el amado, el elegido, escúchenlo". O Jesús mismo afirma: "Yo y el Padre somos una sola cosa". Y también dice: "Yo he venido para hacer las cosas de mi Padre". Se lo dice a su madre María y padre José. Y la promesa de Jesús también es clara: les enviaré a ustedes el Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas. Y así yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. De estas citas bíblicas que conocemos muy bien, podemos ver que este Dios Trinidad es una profunda e íntima comunión. Comunión entre sí, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una comunión fundada sobre el amor mutuo de uno con otro. No es un amor cerrado en sí mismo, sino un amor que está al servicio de la comunidad, al servicio de los hombres, de cada uno de nosotros. Es así que entonces el Padre se manifiesta como misericordioso. Lo hemos dicho, se revela a Moisés y al pueblo de Israel. Es aquel que da la vida al pueblo, que lo cuida en momentos difíciles. Es aquel que comparte y conoce la situación de esclavo en Egipto y entonces se muestra misericordioso con él, dispuesto a ayudarlo. Asimismo, es un Dios lento a la ira y rico en piedad y lealtad. Fíjense, un Dios que no se queda en juzgar y condenar, sino que quiere realmente ayudar, amar y perdonar. Aunque conoce las debilidades de los errores del pueblo, lo rescata de estas mismas y renueva constantemente la alianza con él. Un Dios fiel al amor que tiene para con su pueblo. Y en esta plena fidelidad de amor, el Padre envía a nosotros el Hijo amado, Jesús.
También, fíjense, como hemos escuchado, no para juzgar o para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve y para que nadie perezca de los que creen en Él. En esta perfecta comunión con el Padre, Jesús lleva entonces a cumplimiento esta gran misión de amarnos y salvarnos, haciéndose uno como nosotros. En Él la atención a los enfermos, la cercanía a los niños, el perdón a los pecadores, la solidaridad con los pobres, todo eso manifiesta en Jesús la misericordia del Padre. En este gesto final de su vida, el gesto extremo, definitivo, en la cruz, parece que estos brazos abiertos de Jesús son los que quieren acoger a todos aquellos que quieren ser reconciliados y amados por el Padre, a nosotros, sus hijos. Esta misma historia del Padre y del Hijo, pero continúa hoy por la presencia y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de la Iglesia. Este Espíritu nos hace discípulos, partícipes de la misma misión del Padre, de amar al mundo. Hoy nosotros prolongamos esta misericordia, este amor de Dios. Vemos entonces cómo el estilo de Dios, el poder de Dios, contrasta fuertemente con el egoísmo humano, que muchas veces recurre al uso de la violencia o al abuso del poder en las relaciones humanas. Pero este poder humano, es un camino que lleva a la muerte, que busca muchas veces prevalecer, diría, o hasta eliminar al otro, a la persona que está a nuestro frente. El otro, la persona que está a nuestro lado, ya no es visto como un hermano, sino muchas veces lo consideramos un adversario, lo miramos con sospecha, como un rival, como un enemigo al cual hay que combatir y vencer, como sea. Lo vemos muchas veces en el campo de la política, las afirmaciones crueles que hay unas contra otro. Lo vemos en la economía, cuando por el dinero, por tener más, uno llega a injusticias grandes con la gente, con los obreros. El otro, en cambio, según la visión de Dios, según la visión de este amor de Dios, es un hermano nuestro. Es un hermano con el cual estamos llamados a compartir la construcción de esta sociedad nueva, en justicia y en paz. Y aquí entonces la profunda conversión pastoral y humana a la que nos invita el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, que nos ha entregado como un don precioso. Él nos dice que no podemos ser ya cristianos de costumbre, sino discípulos que viven en comunidad y que hacen de la fraternidad el testimonio más grande. Miren cómo se quieren. Era el testimonio de las primeras comunidades. Y es el testimonio que hoy las comunidades eclesiales de base están llamadas a dar en nuestra iglesia. Comunidades fraternas, comunidades que a la escucha de la palabra de Dios iluminan con criterios evangélicos su caminar en la historia. Comunidades que se preocupan del otro, lo hacen de verdad sentir acogido en seno a ellas. Y debemos entonces preguntarnos, las nuestras, ¿son comunidades de hermanos? ¿Construyen fraternidad? ¿Son testimonio de amor? Siempre el Papa nos invita a salir al encuentro de nuestros hermanos para compartir con ellos la experiencia de este amor de Dios y sentirnos perdonados por Él. Y en esta salida no hay dudas. Los privilegiados son los más pobres, son los débiles, porque a ellos Dios les otorga su misericordia y su perdón. También nos llama el Papa Francisco a promover
la búsqueda incesante del bien común, la edificación de una sociedad más justa, con la mirada pero puesta en Jesús, con la mirada puesta en su trato hacia los pobres, los débiles, los excluidos, los pecadores. Celebrando entonces esta fiesta de la Santísima Trinidad, vemos que estamos llamados a ser testigos, al igual que Jesús. Debemos encarnarnos en la vida de nuestros hermanos, hacernos uno con ellos, parte de su vida, sentir así sus necesidades y actuar con misericordia. No es suficiente mirar, la mirada tiene que mover los pies hacia el encuentro de la vida de nuestros hermanos. Entonces, en este día tan especial de nuestra vida como Iglesia, fiesta de la Santísima Trinidad, busquemos todos la perfección del amor, animémonos los unos a los otros y vivamos en paz para hacer realidad la alegría a la que nos invita San Pablo en la segunda lectura, porque así hemos escuchado la gracia del Padre, el amor de Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, el Dios del amor y de la paz, habite en cada uno de nosotros. Así sea.